Bien, hoy vamos a ver, y ustedes ya lo han visto en teórico, bien me contaban otros días, lo que es centro de gravedad y momento de inercia. Bien, ¿qué entienden ustedes por centro de gravedad? ¿Qué les sugiere el nombre? Más allá de una definición. ¿Qué les parece? Es el punto donde se considera concentrada la masa de todo el cuerpo, creo. Exactamente. Y si Un punto nosotros, fíjense, imaginario, ¿no? imaginario, ¿y por qué dice gravedad? ¿Por qué el nombre está centro de gravedad? ¿Qué les parece? Acuérdense que hablábamos de fuerza, y una fuerza particular que actúa con la gravedad, ¿cuál sería? El peso. El peso. Entonces, si nosotros tuviéramos un cuerpo con muchas fuercitas, y podríamos encontrar donde se concentran toda esa fuerza, podría ser el centro de gravedad. Ese cuerpo estaría en equilibrio. ¿Y qué fuerza es la que equivale a todo el sistema de fuerza que puede tener una chapa o un cuerpo aplicado? ¿Cómo se llama esa fuerza que resume todas las fuerzas? Resultante. La resultante. Entonces, fíjense cómo podemos relacionarlo con la resultante a la fuerza. Si nosotros podemos asemejar a los pesos con fuerza. ¿Qué fuerza? La particular fuerza que respecto a la gravedad, o sea, son pesos. De eso encontramos el resultante y ubicamos el punto de aplicación de esa resultante y se podría hacer centro de gravedad. O sea, el punto imaginario consideramos que está aplicado a toda la fuerza, que bien dijeron. ¿Eh? Si nosotros pudiéramos encontrar de un cuerpo ese centro, justamente ese centro de gravedad, nosotros podemos sostenerlo a partir de ese punto y estaría en equilibrio. Acá yo les puse la definición que es más o menos lo que hablamos recién. El centro de gravedad es el punto imaginario de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre distintas porciones materiales de un cuerpo. De tal forma que el momento respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada en el centro de gravedad es el mismo que producido por los pesos de todas las masas materiales que constituyen dicho cuerpo. Si nosotros aplicamos un momento a ese punto, ahí va a ser cero, va a estar concentrado en ese punto. Entonces, el centro de gravedad de un cuerpo es el punto respecto al cual las fuerzas que la gravedad ejerce sobre diferentes puntos materiales que constituyen el cuerpo producen un momento de resultante nulo, porque es el centro de todas las fuerzas, es la resultante. Yo voy a mostrar un videito, que es medio infantil, pero interesante para verlo, y después vamos a seguir hablando de esto, de lo que es el centro de gravedad. Proyecto G, quinta temporada. ¿Por qué la torre de Pisa no se cae aunque esté inclinada? Bueno, para no caerse y rasparse las rodillitas. No. Y para responder esto, hoy vamos a investigar el concepto de centro de gravedad. Doctor, si me permite, y adentrándonos en esta temática que resulta sumamente interesante, en estas circunstancias me veo claramente obligado a preguntarle si el centro de masa y el centro de gravedad en este caso son la misma cosa. No sé qué o quién lo obliga, pero es una buena pregunta. El centro de masa, al igual que el centro de gravedad, se refiere a un punto que se comporta como si toda la masa del sistema en cuestión estuviera ahí concentrada. Ah, es como cuando voy a tomar el té a la casa de mi tía Telvina, la mamá del Chuli, mi primo de Chacharramendi. Pone todas las masas ahí en el centro de la mesa, o bueno, en el centro de masa. El tema es que las masas fluyen hacia mí a una velocidad a veces francamente sorprendente. Nada de No tengo eso. la culpa, pero... El centro de masa hace referencia a cualquier fuerza que actúe sobre el sistema. Pero como hoy nos vamos a referir a la fuerza peso, o sea, la fuerza de la gravedad, hablaremos del centro de gravedad. Centro de gravedad. Observen esta estructura. Resulta natural que se mantenga en pie. Tiene una buena base de apoyo. Pero a medida que agregamos bloques, vamos agregándole más peso al bloque de la izquierda que al de la derecha, con lo cual el centro de gravedad también se va corriendo a la izquierda. En el momento en que el centro de gravedad se encuentre en línea vertical con el bloque izquierdo, podremos remover el bloque de la derecha y la estructura seguirá en pie, sostenida únicamente por el bloque de la izquierda. Aquí hay otro ejemplo, un cartón sostenido por un alfiler. Como habrán deducido, el alfiler está justo situado en el centro de gravedad del cartón. Pero, ¿cómo podemos calcular dónde está ese punto?
Hay un método muy sencillo para encontrar el centro de gravedad en una superficie plana, cualquiera sea su forma. Si colgamos cualquier figura de un solo punto, vemos que en principio gira hasta que queda en equilibrio, o sea, quieto. Una vez en equilibrio, el centro de gravedad va a estar ubicado en algún punto dentro de la vertical que pasa por el punto de donde estoy sosteniendo. Porque si estuviera en otro lugar, el peso tendría un momento de torsión respecto del punto de suspensión, y el cuerpo no estaría en equilibrio, sino que rotaría. Con ayuda de una plomada, trazamos esa vertical. Ahora suspendemos la figura desde otro punto. De nuevo, el centro de gravedad tendrá que estar en la vertical que pasa por el punto desde donde la estoy sosteniendo. De esta manera, el centro de gravedad caerá justo en el punto donde se cruzan ambas diagonales. El cartón se comporta como si toda su masa estuviese ubicada en ese punto. Con lo cual, si sostengo ese punto, sostengo todo el sistema. Siguiendo este razonamiento, podríamos sostener una moneda con un papel puesto de canto. La teoría es buena, pero la práctica no. Resulta muy difícil encontrar ese punto tan preciso, a menos que sepas cómo hacerlo. Si realizamos un pliegue y colocamos la moneda, se sostiene. Lo sorprendente es que no necesitamos encontrar el punto. Moneda y el papel lo hacen por nosotros. De nuevo, si el centro de gravedad está justo encima del punto de apoyo, podemos sostener la moneda y lograr un sistema en equilibrio, tanto que podemos mover el papel con cuidado y la moneda no caerá. Una forma más de encontrar el centro de gravedad de un objeto. En este palo de escoba, resulta obvio que el centro de gravedad está en la mitad del palo, donde está la marca. Si sostenemos el palo con 2 dedos y los vamos acercando, llegaremos a ese mismo punto. Pero, ¿qué pasará si desplazamos el centro de gravedad acoplando el cepillo en una punta? Repetimos la experiencia y descubrimos que el centro de gravedad se desplazó y que nuestros dedos terminan en este nuevo punto. Y acá no hay trampa, pueden probarlo en sus casas. Solo podemos mover el dedo que está más alejado del centro. Por más que lo intentemos y nos concentremos mucho, el dedo más alejado es el que se mueve primero. Esto sucede porque es el dedo que menos peso sostiene. Luego llega una posición en la cual los 2 dedos están a la misma distancia del centro de gravedad. Ahí podemos mover cualquiera de los 2. Y nuevamente, nuestros dedos se encuentran en el centro de gravedad. La mejor manera de comprender esto es probarlo en sus casas. ¿Qué me dirían si les dijera que el centro de gravedad de un objeto puede estar fuera del objeto? Bueno, doctor, usted estableció claramente que el centro de gravedad es el punto que se comporta como si toda la masa del objeto y o sistema estuviera ahí concentrada. Entonces, ¿cómo puede ser que ese punto esté por fuera del objeto? Es que se trata de un punto imaginario. En un CD o un DVD, por ejemplo, el centro de gravedad está justamente en el centro del disco, en el agujerito, donde no hay nada. Pero ahí está haciendo trampita, porque le está faltando el cacho del medio. Seguro no tiene otro ejemplo para dar. Tengo. En una pelota, el centro de gravedad está en el centro de la esfera, donde hay aire. Pero sigue haciendo trampita, porque ahí está adentro, no afuera. Pero por favor, no sea tan insolente. Si el doctor está diciendo que está afuera, está afuera. Alcahuete. ¿Qué está diciendo? Alcahuete. Dije alcahuete. Bueno, no se peleen. Les voy a contar otros ejemplos, a ver si queda un poquito más claro. Construyamos un sistema que tenga el centro de gravedad fuera del sistema. Tomamos 2 martillos, que pueden ser diferentes, y los atamos de esta manera para suspenderlos sobre el borde de una mesa. Este sistema tiene el centro de gravedad entre los 2 martillos, por lo que está debajo del punto de apoyo. Cuanto más bajo esté el centro de gravedad, más estable será el sistema. Esto es muy conocido entre los equilibristas. El balancín, esa vara tan larga que utilizan, es más pesada en las puntas que en el centro, por eso se curva hacia abajo. De esta manera, el sistema equilibrista más balancín tiene el centro de gravedad más bajo que el equilibrista solo, por lo tanto, es mucho más estable. Para comprobarlo, tenemos este simpático equilibrista. Si lo colocamos solo sobre la cuerda floja, apenas lo tocamos, pierde el equilibrio y se cae.
Pero si le agregamos el famoso balancín, la cosa cambia. Cuanto más largo y pesado en las puntas sea, más bajará el centro de gravedad, aportando una gran estabilidad. Cualquier perturbación hace que el centro de gravedad se eleve, con lo cual el sistema tiende a contrarrestar la perturbación para que el centro de gravedad vuelva a la posición más estable. Un ejemplo más. Si colocamos varios clavos alternadamente sobre otro clavo y finalmente le cruzamos un último clavo por encima, obtendremos un sistema con un centro de gravedad muy bajo y por lo tanto muy estable. Nuevamente, el centro de gravedad está más bajo que el punto de apoyo, fuera del sistema. Analicemos el tema del centro de gravedad en relación a nuestro cuerpo. Ah, buenísimo. Yo me voy a disfrazar de conejo. Pero, ¿para qué quiere disfrazarse de conejo? Bueno, sí, siempre nos estamos disfrazando de cosas. Bueno, hoy pensé que podría proponerles a ustedes un disfraz de conejo, porque hoy me siento particularmente conejo. Sí, ágil, libre, quisiera andar por la pradera. Lo único que vamos a hacer son unas pruebas sencillas con nuestro cuerpo. Doctor, en ese caso, si pudiéramos elegir, yo optaría con emocionada alegría el disfraz de ardilla, como una suerte de homenaje a Chip y Dale, esos ilustres personajes de las caricaturas. Pienso que combinaría muy bien con el disfraz de conejo del señor de allá. Basta de hablar de disfraces. Lo único que necesitamos es nuestro cuerpo y una pared. Si un cuerpo es simétrico y la densidad es uniforme, el centro de gravedad se ubicará en el eje o centro de simetría. Por ejemplo, en el ser humano, el centro de gravedad está sobre la línea media y la base de apoyo son claramente los pies. Para mantenernos de pie, la vertical que pasa por el centro de gravedad tiene que caer dentro de la base, más o menos delante de los talones. Si nos ponemos en puntas de pie, la vertical cae fuera de la base de apoyo, por lo que inclinamos el cuerpo hacia adelante para no caernos. De esta manera, logramos que la vertical del centro de gravedad caiga sobre la parte de los pies que está tocando el suelo. De hecho, si estamos enfrentados a una pared, no podremos inclinar el cuerpo hacia adelante. Nos resultará imposible ponernos en puntas de pie. Algo similar sucede al agacharnos. Tiramos la cadera hacia atrás para compensar el peso, haciendo que la vertical del centro de gravedad caiga sobre los pies. Nuevamente, no lograremos agacharnos si detrás nuestro hay una pared que impide esta compensación. Si miramos de frente, la vertical del centro de gravedad está cayendo entre ambos pies, es decir, fuera de donde los pies tocan el piso. Como tenemos un punto de apoyo de cada lado, queda compensado y no nos caemos. Si nos paramos sobre un solo pie, no nos quedará otra que inclinar el cuerpo hasta que la vertical del centro de gravedad caiga sobre el único pie de apoyo. Si repetimos el ejercicio junto a una pared que nos impida inclinarnos hacia ese costado, no podremos pararnos sobre un solo pie. Otro experimento consiste en alejarse 2 pies de una pared e inclinarse hacia adelante hasta apoyar la cabeza para luego incorporarse. Hasta aquí es sencillo. El centro de gravedad se mueve hacia adelante, pero compensamos esto corriendo la cadera hacia atrás y usando como punto de apoyo extra la pared. Podríamos volver a incorporarnos sin problemas. Pero si sumamos algo de peso extra, como ser levantar un objeto, el centro de gravedad se desplazará más hacia adelante aún. Su vertical caerá fuera de la base de apoyo y por más que lo intentemos, no habrá manera de levantarse. Esto siempre y cuando sea un hombre el que realiza la prueba. La estructura ósea de las mujeres y la distribución de su masa corporal es distinta a la de los hombres. Esto hace que tengan el centro de gravedad más cerca de las vértebras lumbares. Para la mayoría de las mujeres, entonces, a pesar de estar levantando ese peso extra, podrán incorporarse normalmente. Hace un rato hablábamos de la Torre de Pisa y de por qué no se cae. Justamente aquí tenemos un modelo de la Torre de Pisa. Modelo que deja bastante que desear, ¿no? Porque mire lo que es esto, le falta mármol por los costados. Aparte yo he visto un documental en la tele de la Torre de Pisa y bueno, faltan jardines, una iglesia, hay una linda feria de artesanos que venden sandalias. La torre es a título ilustrativo nada más. Por favor, no critique tanto. Y recuerde las palabras del gran científico Galileo Galilei. Cuanto más simple, más sencillo. Galileo Galilei jamás dijo eso. Noten además que la torre del señor de allá está un poquito más inclinada que la del señor de acá. Para mí siempre lo más defectuoso, lo peor es lo mismo que con el almuerzo.
Ustedes se quedan con las mejores presas del pollo y a mí me dejan las pechugas todas secas sin siquiera un sobrecito de ketchup, mayonesa, algo que sea para poder tragarlo. No viene al caso. Noten además que del cartón del medio cuelga una tuerca que hace las veces de plomada. Como la torre es simétrica, la vertical del centro de gravedad pasa por el centro de simetría, o sea, por allí. Claro, y como cae justo dentro de la base de apoyo, la estructura no se cae. Exactamente. Incluso, señor de acá, usted la puede empujar un poco y va a ver que se va a producir un momento restaurador que la vuelve a su punto de equilibrio. Noten que en el caso de la torre del señor de allá, la vertical que pasa por el centro de gravedad termina bastante cerca del borde de la base de apoyo. Veamos qué sucede si empujan un poco esta torre, la del señor de allá. Por favor. Actualmente es una porquería, pero al final, ¿qué? Yo soy un sujeto descartable. Mire lo que me tocó. Esto es horrible. El centro de gravedad cayó por fuera de la base y la torre se fue al suelo. Doctor, mi torre entonces es como la torre de Pisa. Así es. Tanto esa torre como la de Pisa pueden tener toda la inclinación que se nos ocurra, siempre y cuando la línea que pasa por el centro de gravedad caiga dentro de la base de apoyo. Doctor, ya que estamos hablando de torre de Pisa, ¿no? Se me ocurrió algo. Ya sé lo que va a decir. Estoy de acuerdo. Yo estaba pensando lo mismo. ¿Está de acuerdo? Entonces, Claro. entonces, a partir de mañana, yo soy el doctor, usted, doctor, es mi ayudante, y usted va a ser, bueno, el que nos traiga las tortas fritas, el mate. No, tortas fritas no come tortas fritas el doctor. Así que vamos con Proyecto G. Bien. Espero que haya sido más gráfico para entender lo que es el concepto de centro de gravedad. ¿Qué podríamos preguntar entonces? ¿El centro de gravedad puede estar fuera de la figura? ¿Qué les parece? Sí. ¿Sí? Vieron que puede estar tranquilamente afuera. Exactamente. El centro de gravedad de un cuerpo no corresponde necesariamente a un punto material del cuerpo. El centro de gravedad de una esfera hueca está situado en el centro. Bueno, en este caso es la naranja. ¿Cómo influye la ubicación del centro de gravedad respecto al apoyo en su estabilidad? ¿Qué les parece? ¿Dónde está ubicado el centro de gravedad con respecto al apoyo? Para que sea estable, ¿dónde tiene que estar? La base de apoyo. Con respecto a la base de apoyo. Para que algún cuerpo sea estable. Lo más Dentro de cercano, la base. Lo más bajo posible. lo más cercano. Exactamente. Centro de la base. Fíjense el ejemplo el último que vimos que simulaba ser un edificio o la torre de Pisa. Fíjense, cuando se salía del centro de gravedad de la base de apoyo, perdía estabilidad. Ahí, ¿Mm? claro. De hecho, cuando se diseña una pieza, siempre se toma en cuenta eso. Cuando tenemos algo inclinado o algo, se tiene en cuenta eso. Que la base, que el centro de gravedad esté dentro de esa base. Y el ejemplo de este caso. ¿Mm? Fíjense que hasta acá está dentro, el centro de gravedad, o sea, la vertical que pasa por el centro de gravedad sería en realidad, está dentro de la base de apoyo. En cambio, en el caso, fíjense el caso a la derecha, está afuera. Entonces, este camión a la derecha seguramente se cae. ¿Cómo modificamos la carga de ese camión que va a ir por ahí? ¿Qué les parece? No, pregunté mal. ¿Cómo modificamos la ubicación del centro de gravedad? Añadiéndole más carga. Claro, con las cargas tenemos que moverlo eso. Bueno, este es el caso que vimos recién. Cuando pierde estabilidad. Entonces, fíjense que estamos hablando acá de algo importante. En realidad es una fuerza. Nosotros representamos todo con fuerzas. Y hablamos de masa, y hablamos de peso, y hablamos de gravedad. Entonces, cuando hablamos de gravedad, hablamos de peso. Y fíjense cómo influye en toda la estabilidad de cualquier estructura, en realidad en todo, y en nuestra vida diaria. Fíjense el ejemplo del hombre o la mujer, cómo influye también la contextura física, la forma física de la persona, para el cambio del centro de gravedad. Bueno, acá mostró esto cómo logramos la estabilidad de este cuerpo. Bueno, esta es la pregunta, tiene que ver con el video. Si el centro de gravedad del hombre está ubicado en la misma ubicación que el de la mujer. ¿En qué influía? ¿Qué les parece? La estructura ósea, dijeron. No está ubicado en la misma posición que la mujer. Claro. Que el de la mujer se encuentra en los lumbares, ¿puede ser? Sí. Por eso que en el hombre no podía levantarse, en cambio la mujer sí. Porque en el hombre, el correrse, fíjese el centro de gravedad cuando levantaba el cuerpo, fíjense por dónde pasa la vertical. Pasa fuera de la base de apoyo. Entonces el hombre no podía levantarse. En cambio la mujer, fíjense cómo con el cuerpo, cómo se corría un poquito, pero fíjense dónde pasaba la vertical.
del centro de gravedad, pasaba sobre el pie, o sea, todavía estaba sobre la base. Por eso en el caso de la mujer es más estable que el hombre, en ese caso. Bueno, estas son las distintas ubicaciones cuando nosotros movemos y movemos el centro de gravedad. Y son, bueno, esto fue, creo que fue un desafío que hubo en internet el año pasado, el año me parece. De levantar, apoyar una pared, una silla, creo que lo vi en las redes. Bueno, pero Sí, fíjense que todo esto más que desafío era simplemente una cuestión física. Estaban siempre chicos. Iban a ganar siempre las chicas. Estaba armado por una mujer, seguramente el desafío, me parece, ¿o no? Y seguro. Sabían que iban a ganar. Pero en realidad, si ya hubieran estudiado estática, ya hubieran sabido que ganaban seguro las mujeres o no. Pero bueno. Bueno, entonces el centro de gravedad de un cuerpo depende de la forma del cuerpo y cómo está distribuida la masa. Entonces nosotros en un cuerpo podemos cambiando la distribución de la masa de un cuerpo, podemos cambiar la ubicación del centro de gravedad. ¿Estamos? Ahora, yo les pregunto, si yo pudiera hablar de una figura geométrica, nosotros podemos suponer, si esa figura geométrica es del mismo espesor, de la misma masa, yo puedo decir que el centro de masa coincide con el baricentro geométrico de esa figura. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque yo quiero ver cómo ubicamos el centro, cómo lo ubicamos. ¿Se acuerdan que antes decíamos que lo ubicamos en el lugar, en la ubicación del resultante? Entonces, nosotros cualquier figura que tenga, la podemos asemejar a que a figuras geométricas. Si nosotros suponemos que esta figura geométrica tiene la misma masa, podemos trabajar directamente con las áreas y nos olvidamos del peso. También se puede trabajar con el peso. Entonces, nosotros podemos asemejar el área de esa figura a un vector, que es equivalente que va a ser el área. Y el baricentro va a ser el punto de aplicación de ese vector, que va a ser el centro, en realidad. Entonces, yo puedo decir que el centro de esta figura geométrica es el centro. Ese vector va a ser igual al área. ¿A qué voy con esto? Porque vamos a ver una figura más compleja. Fíjense que tengamos esta figura, y yo ya la dividí en dos acá. En esta verde y en esta rosa. Fíjense, el área de la figura verde es A por B, el área de la figura C rosa es C por D, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra ubicado el centro de gravedad o el centro de masa de esta figura? En el centro del cuadrado. Y el vector que la representa va a ser el F1 igual a A por B. A la otra figura va a estar ubicada en otra ubicación, va a estar en función de que del centro de gravedad de la otra figura. Y va a ser el vector F2 el que va a representar al área de la segunda figura. ¿Dónde se encuentra el centro de gravedad de todas las figuras? ¿Qué les parece? Se hace la suma de los dos centros de masa. ¿Pero a dónde está ubicado? Eso sería el valor del resultante. ¿Y la ubicación? Más cercano a la figura mayor, digamos. Claro, porque lo Hay atrae. más masa. Después vemos cómo lo calculamos, pero sería más cerca de la figura mayor. Aproximadamente ahí. Y sí, vale la suma de las dos, el área total, ¿no es cierto? La resultante. Pero la ubicación, que en este momento estamos calculando la ubicación, sería aproximadamente ahí. Y ya van a ver que cosas que ya vimos, cálculo de forma analítica, de forma gráfica, de cómo calcular ese centro de gravedad. ¿Estamos? O centro de masa. En este caso es equivalente. Bueno, acá les muestro algunos baricentros de figuras geométricas conocidas. Un cuadrado, un rectángulo está el centro, el triángulo, paralelogramo, un círculo. Esto hay tablitas que lo tenemos. Bueno, en el triángulo no estaba el centro de gravedad, eso lo hablamos otro día. Esta figura de Sí, a un tercio. a un tercio, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Bueno, vamos a calcularlo en forma analítica. Nosotros, la aplicación del cálculo del centro de masa para una superficie compuesta por varias figuras, se puede resumir en esto. En enunciar simplemente el teorema de Brillouin, que lo vimos, ¿se acuerdan otros días? Vaya, hace 2 semanas creo. Vamos a entender que cada área de la figura la vamos a representar con un vector, lo que hablamos recién. Y vamos a decir que el momento de la resultante respecto a un eje X o a un eje Y va a ser igual a la suma de los momentos de las componentes. Eso es lo que decía el teorema de Brillouin. En este caso, la resultante va a ser el área total, como fue antes la suma de las dos áreas. Y cada vector se va a representar por cada área. Entonces, ¿qué vamos a usar acá? Nosotros vamos a usar dos ejes de referencia. Fíjense, yo puse el eje X y el eje Y. Y voy a representar cada área con respecto con un vector. Pero como esto tiene dos direcciones con respecto al eje Y, con respecto al eje X, voy a tener que calcularlo con respecto a dos direcciones, Bariño. Fíjense. Acá les vamos a hacer un ejemplo bien. Pero fíjense, vamos a hacer la ubicación con respecto al eje X, en vertical, a donde se encuentra la resultante o el centro
Donde ubicamos la resultante va a ser el equivalente a calcular dónde se encuentra el centro de masa de la figura, compuesta por los dos rectángulos. El F1 va a ser el área 1 y va a estar ubicado en el centro de gravedad de esa figura. Vamos a tener la otra figura. Bueno, se encuentra a una distancia con respecto al eje X. Tenemos la segunda área, la F2, y se encuentra a cierta distancia, o la de I2 de respecto al eje X. Aplicando Varignón, ¿se acuerdan que el momento del resultante igual a la sumatoria de los momentos del resultante? Podíamos despejar la distancia, R es el área total, y podríamos decir que acá habíamos despejado A1 más A2 es la resultante. Entonces, la resultante por la distancia, la ubicación del resultante es igual al momento de los componentes, o sea, del área 1 por la distancia 1 más la área 2 por la distancia 2. ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Ves? El resultante por IG es igual al área 1 por DI1 más la área 2 por DI2. Despejamos IG, que me interesa a mí. Lo dividimos, acá no lo dividí en R. Todo esto, dividido R, que es dividido a 1 sobre 2. Y esa es la forma analítica de calcular la resultante. Y aplicar el teorema de Varignón. Acá lo calculamos nosotros, la ubicación con respecto al eje X. Esto lo podemos representar al revés, poniendo los vectores en forma vertical, porque fíjese que acá coinciden, acá no queda otra que pase por ahí. Por eso el centro de gravedad se encuentra justo al centro, o el centro de masa. Pero lo vamos a ver con un ejercicio. Bueno, acá tienen figuras de ejemplo de baricentro de figuras complejas. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Fíjense, esta figura geométrica está compuesta por varias figuras, podemos dividir en varias. Yo voy a representar a cada área por vectores o a cada vector por áreas y voy a ubicar la distancia que se encuentra con el eje de referencia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner el eje de referencia. Voy a poner un eje X y voy a poner un eje Y de referencia. Entonces, toda mi distancia le voy a referir respecto a ese eje. Yo siempre necesito tener el eje de referencia. Por lo general, me conviene poner, porque en todo positivo, abajo de todo, poner el eje X y a la mayor izquierda el eje Y. Entonces, tenemos dentro del cuadrante de los positivos. Entonces, el otro paso ahora es dividir esta figura compleja en figuras geométricas más simples. Fíjense. Se abordó, que tiene un área de 10 por 10, o sea, de 100. Como yo voy a representar con vectores, ¿se acuerdan que eran las áreas? Esa debe ser mi primera. Segunda área, dividí así. La área va a ser 8 por la altura, o sea, 15, 30, 40. No sé por qué tengo ese número ahí. Ahí se me corrige. Yo lo corrijo. Y la tercera figura, que es la celeste, que es 10 por 15, que va a ser el área. Bien. A continuación, busco el centro de gravedad de cada una de las figuras, que va a estar al centro de cada rectángulo, y lo vamos a hacer primero con respecto a un solo eje, con respecto al eje Y. La primera se encuentra a 5. La segunda, ¿a qué distancia se encuentra del eje Y? ¿Qué les parece? 14. A 14, muy bien. La tercera, 25,5. muy bien. Bien. Entonces, yo para aplicar el teorema de Varignón, fíjense, ¿se acuerdan que yo despejo la distancia? Va a quedar a cada área por su distancia al eje de referencia, todo dividido la sumatoria de las áreas, que es la resultante. Entonces, me conviene yo, por una cuestión de cálculo más fácil, multiplicar en una columna todas las áreas por su distancia. Entonces, yo en este último columna voy a multiplicar cada área por la distancia. Ahí tengo 500, toda la distancia. Hago esa sumatoria, ¿por qué? Porque esa sumatoria le voy a dividir en quién yo. En la sumatoria de todas las áreas, que es la resultante. Calculando. Eso me dice que la distancia en X, o sea, respecto al eje Y, es de 15,4. Esa es la distancia que se encuentra ubicado el centro de gravedad o centro de masa. Bien, pero yo acá saqué la ubicación de ese centro de masa o centro de gravedad respecto al eje Y, a lo largo de X. ¿Qué me falta calcular a mí ahora esto? Calcularlo con respecto al eje X. ¿Vamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuevamente lo mismo. Vamos a ubicar los mismos ejes y hacer las mismas áreas que utilicé, pero simplemente si yo acá no dibujé los
los vectores que representan las áreas, pero en este caso, como va a ser con respecto al eje X, acá serían ya en forma horizontal, tendría que poner los vectores acá, que yo no los puse directamente, porque sé que está ubicado en los centros de cada uno de estos rectángulos. Nuevamente tengo el primer área que es de 100, 320 y 150. La distancia. ¿Cuál es la distancia de la primera figura con respecto al eje 20. X? Muy bien. ¿La segunda? 20. 20 también. 20 también. Muy bien. ¿La tercera? 5. 5. Muy bien. Bueno, multiplicamos cada vector por su distancia. Hacemos la sumatoria. Hacemos la sumatoria de las áreas, que es el equivalente a la resultante, lo que está acá abajo, el denominador. Dividiendo, obtenemos que la distancia que se encuentra el centro de gravedad del eje X a lo largo de Y es 16,105. Ahora yo, al que ubiqué, calculé primero arriba, lo puedo ubicar acá abajo para unificar todo. ¿Se acuerda? Dije a 15,4. Entonces, si cortan los dos, está el centro de masa o el centro de gravedad de la figura. ¿Se entendió cómo es? ¿O lo vemos de vuelta? Sí, profe. Sí, sí, profe, se entendió. Profe, Se entendió, profe. yo Sí. solamente lo había visto que era la sumatoria de la distancia por la masa, o sea que el área se cambia por la masa, digamos. Exactamente. Ah, ¿Por listo. qué? Porque estoy suponiendo que todas las figuras tienen el mismo espesor y el mismo material, o sea que tienen la misma masa en realidad. Entonces me independizo del material y trabajo solamente con las áreas, con las formas geométricas. ¿Estamos? Ya. Ahora, si ustedes tuvieran de datos los pesos, puedo trabajar todo con pesos por distancia, o masas por distancia. También se puede hacer. ¿Estamos? Así van a De hacer todos los hecho, ejercicios, profe. ¿cómo? No, esta es la Así van a introducción. hacer todos los ejercicios. Esperemos. Pero bueno, fíjense que esta es la aplicación de Bariñón. Pero simplemente, ¿qué hicimos ahora? Todos los vectores los transformamos en ¿qué? En áreas. El valor de área. Y lo ubicamos en cada centro de gravedad. ¿Estamos? Pero había una forma de calcular en forma gráfica. ¿Qué les parece? ¿Cómo uno puede calcular gráficamente a esto? Si yo puedo representar cada área con un vector, y yo les decía que donde se ubica la resultante es lo equivalente a decir que ahí está el centro de masa, ¿qué tendría que hacer gráficamente? ¿Qué les parece? ¿Qué estudiamos de ubicación de resultante en fuerza? ¿Qué tipo sería acá? ¿Concurrente o no concurrente? ¿Qué les parece? No concurrente. No concurrente. ¿Y qué método gráfico estudiamos de fuerza no concurrente? El polígono funicular, algo así. Así es, polígono funicular, exactamente. No los va a dejar, ¿eh? No lo quieren, pero no lo va a dejar. Bueno, yo podría representar primero o después, como quieran, primero vectores horizontales y después verticales. Hacer lo mismo que hice en forma analítica, pero gráficamente, pero haciendo un polígono funicular. Fíjense, voy a representar cada área con un vector. Obviamente, como esto es método gráfico, tengo que representar en escala el valor del área que yo calculé como antes. ¿Estamos? Así dibujo cada polígono. Polígono funicular. Vamos a trabajar en horizontal primero. Primero que hacía era calcular la resultante, ¿se acuerdan? Primer vector que representa el área amarilla. A continuación venía el segundo vector, que se ve torcido. Tenemos dos fuerzas nada más, ubicamos un polo y trazamos los rayos. El rayo 1 donde comenzaba el primero, el rayo 2 donde terminaba la primera y empezaba la segunda fuerza, y el rayo 3 estaba donde terminaba la segunda o terminaba todo. Obviamente, de principio a final era la resultante, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué hacíamos? Con el primer rayo paralelo llevamos hasta dónde? Hasta donde corte la dirección del primer rayo. Me lo prolongué en este caso para ubicarlo mejor. Y trazo el primer rayo 1. Donde cortaba ese rayo, a la dirección de esa fuerza, apoyaba el rayo 2. ¿Hasta dónde iba? Donde cortaba la otra fuerza. Donde cortaba la otra fuerza, apoyaba el rayo 3. ¿Y a dónde estaba la resultante ahora? ¿Se acuerdan dónde quedaba la resultante? Donde se Al cruzan final de la Sí, última donde se fuerza con cruzaba el la última inicio de la fuerza con primera la fuerza. primera. El primer rayo con el último rayo, ¿se acuerdan? El rayo 1 con el rayo 3 sería en este caso. Ese punto es la ubicación de la resultante, que para el caso que estamos calculando un centro de gravedad es la ubicación con respecto a la horizontal
del centro de gravedad. Bien. Pero acá sabemos una dirección. Ahora tenemos que calcular la otra dirección. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer el mismo vector, pero lo vamos a poner vertical ahora. Vamos a representarlo en vertical. Y vamos a hacer un polígono funicular, pero con las verticales. Tenemos la primera fuerza, la segunda fuerza. Trazamos los rayos 1, rayo 2, rayo 3. Vamos con el rayo 1 y corto. Acá yo lo prolongué el rayo 1 para que se trace acá abajo y no se ensucie el dibujo. ¿Se acuerdan que podía ser en cualquier lugar de la ubicación o la dirección de la fuerza? Donde corto ese rayo 1, la dirección 1, apoyo el rayo 2, hasta que corta la segunda fuerza. Donde corto ese rayo al 2, ahí voy a apoyar el rayo 3. El rayo 3 con el rayo 1 me marcan el punto donde se encuentra el centro de gravedad. O la resultante. Pero acuérdense que era un punto de resultante. En esa dirección estaba el resultante, podía estar más arriba, más abajo, pero en esa dirección. ¿Se acuerdan? ¿Dónde se encuentra el centro de gravedad de toda la figura? En el punto de intersección de las dos resultantes. Donde se cruzan las dos. Exactamente, los prolongo a las dos. Y ese es la ubicación del centro de gravedad o centro de masa de toda la figura en forma gráfica. Aplicando funicular, que es nada más que lo que vimos. Fíjense que estamos aplicando lo que ya estudiamos en la primera parte. Fíjense en Variñón para usar de forma analítica, porque son fuerzas no concurrentes, son paralelas. Y en este caso, un método gráfico aplicando funicular. Cuando vimos Variñón y vimos funicular, veíamos por una sola dirección, pero fíjense que acá, como tenemos dos direcciones, lo tenemos que hacer dos veces para cada una de las direcciones. ¿Lo ven? Fíjense que lo que tenemos lo podemos aplicar acá. ¿Se entendió este? Voy a tener un repaso de funicular de paso. Sí, se entendió, profe. Sí, bien. El que no, pregunta, ¿eh? No hay problema, lo podemos explicar. Profe, Sí. por convección siempre las fuerzas van a ir hacia abajo y hacia la derecha. Es más fácil, pero puede ser hacia arriba, no hay problema, ¿eh? Ah, meto. En realidad yo una cuestión por el dibujo, lo dibujé así de acá. Porque busqué la forma que no se ensuciara mucho el dibujo cuando lo dibujaba. Pero te va a dar igual. ¿Qué te va a hacer si vos le hicieras la fuerza hacia arriba, por ejemplo? En lugar del punto acá abajo, te hubiera dado acá arriba el punto. Pero hubiera sido en la misma dirección. Cuando vos prolongabas la dirección, iba a ser lo mismo. ¿Entendés? Claro. Exactamente. Bien. Entonces, ya vimos el centro de masa, sabíamos que era el punto donde podíamos concentrar toda la masa. Aprendimos dos métodos, método analítico, que es lo que más se usa, y también le expliqué un método gráfico que lo solemos preguntar a veces en el examen final a esto. Por eso se los di. Pero el que más vamos a usar va a ser el método analítico, que es aplicar el método, el teorema de Variñón. Vamos, siempre primero que vamos a hacer, vamos a ubicar dos ejes de referencia, y respecto a ese eje, vamos a calcular las áreas, vamos a ubicar el centro de gravedad de cada una de esas figuras, las distancias, y vamos a aplicar el teorema de Variñón. Otro tema, que ustedes ya lo han visto en el teórico, lo que es el momento de inercia. ¿Qué les parece que es la inercia? ¿Qué les suena inercia? Más allá de la definición. Después vamos a leer la definición, pero ¿qué es inercia? ¿Qué les parece? Algo en equilibrio. Es la tendencia que tiene un cuerpo en permanecer en el estado en el que se encuentra, que puede ser Claro. un equilibrio o una velocidad constante. Claro, por ejemplo, si ustedes van en el auto y le clavan los frenos, ¿qué les pasa? Como de nariz para adelante. Pero tiene una tendencia que... Tenemos a seguir la dirección en la que venía el auto. Claro. Bueno, la inercia influye mucho cuando ya van a ver, cuando ven resistencia, o la parte de resistencia, lo que están cursando las dos partes de este año, tiene que ver mucho con la deformación, en la flexión. Nosotros podemos definir ya esto ya de forma analítica, ¿no? El momento de inercia de una superficie elemental respecto de un eje se define como el producto de esa superficie por el cuadrado de la distancia del supericentro. Esa es la definición. Ya vamos a ver que el momento de inercia depende de la figura geométrica. Hay una formulita que ya la calculamos. Esto es bien que les decía recién yo. En resistencia de materiales, o en resistencia, el momento de inercia representa la capacidad de una sección de ofrecer resistencia a la deformación producida por los esfuerzos de flexión. ¿Eso a qué me refiero? En este escobillón, si yo le pusiera dos ejes, un eje X y un eje Y, y podrían girar, porque la inercia la relacionamos con el giro con respecto a los ejes, chicos.
con ejes en este caso son ejes baricéntricos, están en el baricentro de esa figura. Si tuvieran que girar, ¿qué les parece que le da mayor resistencia a ese giro? Con respecto al giro, con respecto al eje X o un giro alrededor del eje Y. ¿Qué les parece? Con respecto al eje Y. Respecto al eje Y. Si gira respecto al eje Y. Sí. Claro, fíjense. Y el eje Y, fíjense con el X, va a tener mayor resistencia que el X. ¿Lo ven a eso? ¿Se puede ver o no? Sí, sí, pero. Ese es el que más resistencia tiene. ¿Por qué es más largo este? Ya me voy con las formolitas, ¿por qué? Pero si usted pone una pieza, la escoba, agarran del palito y tratan de girarlo alrededor de X, o sea, en la dirección Y, alrededor de X. Fíjese que va a tener más resistencia que en la otra, que es alrededor de Y. Bien. Vamos a una figura geométrica más común y de las más usadas. Fíjense un rectángulo. Ese eje X y Y son los ejes baricéntricos de ese rectángulo. ¿Estamos? Le vamos a llamar B a la base del rectángulo y H a la altura. El momento de inercia de un rectángulo, por definición, y una demostración que muy probable no sé si la han visto en el teórico, es igual a la base por la altura al cubo sobre 12. Fíjense en esto. Con la formulita sola se puede dar cuenta ustedes. Yo la aplico en la figura anterior. Si esta es B, B es la parte más cortita, vamos a poner esta es H, como el momento de inercia es mayor respecto al eje X que respecto al eje Y en este caso. Girando, ¿no? Siempre hablamos de giro. ¿Se acuerdan que yo les decía que tiene que ver mucho con la deformación y la resistencia a la flexión? Fíjense cómo yo pongo la sección. Este rectángulo, fíjense que la altura H del rectángulo es figura 1. Fíjense cómo está la parte más alta. En este caso es la altura H. Fíjense en la figura 2. H es menor que B en este caso. ¿Cuál tiene más resistencia a la flexión? ¿El 1 o el caso 2? El 1. El 1. Y fíjense en cómo estamos teniendo la misma pieza nosotros. Esa misma pieza de madera tiene mayor resistencia en función de cómo yo ubique la pieza. Fíjense en la importancia que tiene este momento de inercia. ¿Por qué? Porque tiene mayor momento de inercia la figura 1. Fíjense en esto. Ubiquemos un eje X al centro de cada rectángulo y un eje Y al centro. B por H cubo sobre 12, fíjese, si H es más grande, seguramente el momento de inercia con respecto al eje X, la figura 1 es mucho mayor que la figura 2, porque el H que está elevado al cubo, en la segunda pieza es mucho menor, ¿lo ven? Eso sería en forma numérica, pero fíjense que ustedes instintivamente se dan cuenta de esa pieza. Entonces, Profe, consulta. sí. A la demostración de esta fórmula se nos va a pedir en el examen, digamos, cómo se obtienen los momentos de inercia de las En figuras. el teórico, en los finales puede ser. Eso creo, ¿lo han visto en el todos creo que sí, todos saben explicar. ¿De dónde sale el momento de inercia o no? ¿Lo han visto con José? Lo vimos cuando estuvimos viendo lo vimos cuando estuvimos viendo el centro de masa, profe. El centro de Profe, masa. algo aplicando a Steiner, me parece que era. Steiner. Bueno, Steiner, ahí lo vamos a ver. Esto es solamente cómo es de un rectángulo. Y cómo yo lo que quería mostrarle con esto es cómo influye el momento de inercia y por qué es tan importante la pieza. Porque influye en la flexión de la pieza sobre todo. Influye en muchas cuestiones, pero fíjense que esto es una propiedad geométrica. Fíjense que estamos hablando de la misma dimensión en la misma sección, pero en función como yo lo ponga con respecto a la carga, cómo influye, de que resista o no resista. Y fíjense que eso ustedes lo harían instintivamente, sin saber, sin calcular nada, ¿o no? Sabrían que así resiste más. Entonces fíjense cómo está relacionada la figura geométrica con respecto a la resistencia del material. Profe, entonces sería que al tener mayor resistencia el giro hay mayor momento de inercia. O sea, ¿eso es? Exactamente. En este caso están girando respecto a un eje horizontal que pasa por el centro, ¿no? Con respecto al eje X. Y nosotros hacemos girar sobre el mismo eje X a las dos, el que tiene mayor inercia y el que tiene mayor resistencia. ¿Lo ven? Esto Claro. gira respecto a este eje acá. Un eje que pasa por ahí gira antes de deformarse, ¿no? La pieza gira. Te van a ver que en la formulita que apliquen para verificar una vigaflexión aparece este momento de inercia. Pero viene de acá el concepto. No, eso voy al concepto, no voy a la demostración, eso se lo dejo para el teórico, pero yo quiero que tengan el concepto de por qué la importancia de saberlo, calcular y por qué es importante. Podemos establecer algunas conclusiones de esto. La inercia, sí.
Dígame. H es X o Y. La altura. La altura siempre es h y la base es b. Sí, no, pero lo relacionamos con X. Digo, ¿cuál sería H? Ah, con y la relacionas h. Y la va con la paralela a y, ¿no? Y a b paralela a x. En el caso de la derecha, para usar la misma denominación, cambió. El paralela a x fue, bueno, sigue siendo b y el h más cortito. Pero ya lo voy cuando apliquemos los ejercicios y lo vas a entender mejor. Pero siempre la base la relacionamos paralela al eje x. Gracias, profe. Conclusiones. La inercia es la propiedad de los cuerpos de oponer una resistencia a cualquier variación a su estado de movimiento de reposo, que bien lo dijeron cuando comenzamos a hablar. En resistencia material, el momento de inercia representa la capacidad de la sección de ofrecer resistencia a la deformación producida por su existencia de deflexión, que es lo que vimos recién. Cuanto mayor sea el momento de inercia, más rígida va a ser la sección. Esta característica aparece en los cálculos de piezas sometidas a esfuerzo de flexión y verificación de pandeo, tema que van a ver en resistencia. Recuérdense cuando lleguemos a ese momento. Bien. En las tablas, hay tablas en la bibliografía, en los libros, yo les puedo facilitar algunos, pero generalmente ya están calculados, y en el teórico pueden ver las demostraciones, o en los libros van a encontrar varios momentos de inercia respecto a su centro de gravedad. Cuidado, porque alguna bibliografía a veces también le dan, o una tablita, el centro de gravedad respecto a un eje el eje X que está ubicado en una cara de la figura, ¿saben? Trabajen para que sea mejor, no equivocarse, con el centro de gravedad respecto al centro, perdón, con el momento de inercia respecto al centro de gravedad de la figura. Entonces, fíjense lo que hablamos recién. El centro de gravedad el momento de inercia respecto al centro de gravedad de un rectángulo va a ser igual a ¿qué? A la base por la altura del cubo sobre 12. Eso es respecto al centro de gravedad de la figura. En un cuadrado vale a la cuarta sobre 12, pero en realidad es lo mismo que decir b por h cubo sobre 12, sino que b y h en un cuadrado son iguales, por eso quedó a la cuarta. Fíjense acá, respecto al eje X era b por h cubo sobre 12. Pero respecto al eje Y, ¿qué pasa con respecto al eje Y? Es como que gira en la cabeza. Y nuestra base, siempre la base es paralela al eje que estamos calculando. Nuestra base se convierte en h y nuestra h se convierte en b, se da vuelta. Con respecto al eje Y, ¿no? Siempre la que es base es paralela al eje. Entonces, por eso acá dice la tablita b al cubo por h. Porque h en realidad se invirtió. B pasó a ser h y h pasó a ser b. La formulita es la misma en realidad. Sino como no cambió la denominación acá. Es por eso nada más. Bueno, acá tienen un círculo, un rectángulo y así van a encontrar un montón de piezas. En el caso de los perfiles metálicos, vieron los perfiles WT, los perfiles C, los perfiles ángulos, no sé si los conocen. Los perfiles metálicos. Hay tablitas que ya las dan. Sí. Las tablas metálicas, ya las voy a mostrar después, ya se lo dan a la ubicación de los centros de gravedad. Y el valor también, así que no se falta ni calcularlo. Bien. Ahora, fíjense en que estos valores que están acá, están, yo ya decía, con respecto al centro de gravedad de esa figura. Pero ¿qué pasa si yo ubico un eje acá abajo, o más acá? Y yo digo, pero quiero saber cómo gira esa pieza, cómo el momento de inercia respecto a un eje que está ubicado acá abajo, a una distancia del centro de gravedad, una distancia, qué sé yo, d. Va a tener más momento. Seguramente. Pero la cuestión es calcularlo numéricamente. Y ahí aparece el teorema de Steiner, o el teorema de los ejes paralelos se llama, porque es siempre respecto a un eje paralelo. Por ejemplo, yo conozco con respecto al eje X por las formulitas, ¿no es cierto? Pero yo quiero saber respecto al eje que está ubicado acá abajo, a la distancia D. ¿Cómo se calcula con respecto a este eje X? A le llamo acá la formulita. Va a ser igual a ¿qué? A una sumatoria. ¿Dónde? Es la sumatoria del momento de inercia respecto al eje baricéntrico, o sea, respecto al eje X, más el área de la figura por la distancia que separa el eje baricéntrico del eje que yo quiero calcular, que tiene que ser paralelo. Esa distancia D, elevado al cuadrado. Entonces, repitiendo, el momento de inercia de una figura respecto a un eje paralelo es igual a la suma del momento baricéntrico más el área de esa figura por la distancia al cuadrado que separa ambos ejes que sean paralelos. Esta distancia D.
Entonces yo con esa forma, yo puedo calcular el momento de inercia respecto a un eje que no sea el baricéntrico, que está separado a una distancia. ¿Estamos? Este teorema de Stern se utiliza muchísimo en las piezas, chicos, que trabajamos y lo vamos a utilizar muchísimo en la materia, en resistencia y en las materias que vengan después. Vamos a ver un ejemplo. Calcular el momento de inercia respecto al eje X' y el Y', ubicada a 10 unidades al lado izquierdo e inferior de la siguiente figura. A la figura misma que calculamos el centro de gravedad, yo quiero que calculemos el centro, el momento de inercia, pero no respecto al baricentro de esta figura, sino a una distancia de 10 unidades hacia abajo y hacia la izquierda. Voy a dibujar un eje afuera. Fíjense en acá. Yo le puse X', Y' para que no se me confundan con el X y Y del eje baricentro de cada figura, ¿saben? Por eso le llamé X'. Entonces, fíjense, ubiqué el eje que yo quiero calcular, que está ubicado a 10 unidades de la base, ese que está en celeste, y a 10 unidades desde el eje Y'. ¿Y qué vamos a aplicar entonces ahora? El teorema de Steiner. ¿Se acuerdan del teorema de Steiner que decía recién? Que el momento, primero voy a ir con respecto al eje X'. Va a ser igual al momento de inercia de cada figura, respecto al eje baricéntrico, más el área de esa figura por la distancia que hay desde el centro de gravedad de esa figura al eje X' en este caso, al eje paralelo. Entonces, como es una figura compleja, al igual que con lo que hice recién cuando calculé el centro de gravedad, o el centro de masa, la voy a dividir en figuras más simples. Y la voy a dividir en las mismas figuras. ¿Estamos? Bien. Y voy a hacer una tablita que sepa. Bueno, esta es la H1, B1, H2, B2, H3, B3. Bien. Fíjense qué dice. La primera figura. El área es B1 por H1 y la distancia desde el centro de gravedad de mi primera figura al eje que yo quiero calcular es de 30. O sea, es al eje paralelo al eje baricéntrico, ¿no? X'. Vamos a la segunda figura. La base es B2, la H es H2 y la distancia es 2, que es 30. La tercera figura, la base es P3, H3 y la distancia entre ambos ejes, o sea, esta distancia D que está en la formulita, en este caso es 15. ¿Qué voy a hacer esto? Yo voy a calcular para cada figura y lo voy a sumar. Vamos a hacer una tablita. Primera figura. La base es 10. Siempre la base es paralela al eje que yo quiero calcular. En este caso, vamos a calcular con respecto al eje X'. Entonces el B va a ser paralelo a ese. El B va a ser el que es para el B1 en este caso. Es 10, la altura es de 10. El momento de inercia, ¿cuánto vale? Base por h al cubo sobre 12. El área es base por altura. La distancia D que se encuentra es a 30. Bueno, lo voy a multiplicar al cuadrado para que pueda utilizar la formulita para poder aplicarlo. Así ya sumo ya el momento de inercia más el área por la distancia al cuadrado para que me dé el momento de inercia. ¿De qué? Del cuadradito primero, del amarillo. ¿Estamos hasta acá? Sí, está. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a la segunda figura. ¿Cuánto vale B en la segunda figura? 8. 8. Bien. ¿Y H? 40. Bien. Momento de inercia va a ser base 8 por 40 al cubo sobre 12. El área va a ser 8 por 40. La distancia era de 30. Bueno, le damos al cuadrado. Y aplicamos toda la formulita entera, o sea, B por h cubo sobre 12 más el área por la distancia al cuadrado. Y nos da el momento de inercia de la figura en rosa respecto a la X'. Vamos a la tercera figura. ¿Cuánto vale B? 15. 15. La altura. 10. 10. Bien. Bueno, aplicamos momento de inercia de la formulita, B por h cubo sobre 12, el área será 15 por 10, la distancia D es de 15, bueno, multiplicamos al cuadrado y sumamos. Haciendo la sumatoria, obtuve cuánto vale el momento de inercia respecto al eje X', que es lo que yo quería, respecto al eje que está paralelo a todos los X de la figura que tomé. Fíjense que siempre B es paralelo al eje que estoy calculando, o sea, el eje X.
Vamos a hacerlo respecto al eje Y. ¿Cuánto vale B para la primera figura? 10. 10. ¿Y de la segunda figura cuánto vale B? 14. ¿Mm? ¿Cuánto vale B? Acuérdense que B siempre va a ser paralela al eje que estoy calculando. Estamos calculando respecto al eje Y ahora. 40. 24. Y a ver, tenemos 24. 20, 15, 30, 40. La figura rosa estoy hablando, ¿no? La rosa, Sí, sí, profe. la base. ¿Y la altura cuánto vale la figura rosa? 8. 8, bien. Vamos a la tercera. ¿Cuánto vale B? 10. 10. 10, bien. ¿Y H? 15. 15. 15, ¿vieron? Bien. Ahora las distancias a ser respecto al eje Y', entre los dos ejes Y. Yo acá no lo dibujé, pero acá podría dibujar tranquilamente un eje Y. Imagínenlo, ¿no? La distancia del centro de gravedad de la figura a la distancia del eje que yo quiero calcular es 15. Bien, y así tengo todas las distancias. Bueno, figura 1, ustedes bien me lo dijeron, 10 y 10. Eso calculamos, este es fácil. Figura 2, me dijeron que la base vale 40. La altura valía 8, me dijeron. Entonces ahora B por H cubo, por 12, el área, la distancia, multiplicamos. La tercera figura, la base es 10, la H ahora vale 15. Aplicamos B por H cubo sobre 12, calculamos el área. La distancia vimos que era 35,5. Bueno, multiplicamos al cuadrado y sumamos. Y obtenemos. Entonces, ¿vieron cómo es fácil en las figuritas que les valga? Siempre tomen como base el lado que es paralelo al eje que ustedes están calculando. O al eje alrededor que están girando. Porque este es un giro en realidad. ¿Se entiende esto, chicos, cómo es Steiner? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, Steiner es cuando yo lo voy a utilizar, cuando necesito calcular el momento de inercia respecto a un eje paralelo al que quiero calcular. Por ejemplo, yo acá lo puse lejos. Sí, ¿La distancia siempre va a ser un dato? ustedes van a calcular la distancia, pero van a tener los datos para calcularlo. ¿Por qué? ¿Cuánto es la distancia? O sea, yo acá lo ubiqué, se me ocurrió cuando planteé el ejemplo, ubicarlo a 10 los ejes, ¿no es cierto? Después, cada distancia particular, en función de eso, usted calcula la distancia particular. Es del centro de gravedad de la figura al eje que usted tiene que calcular. ¿Está? Ah, ok. Ustedes, en función de la geometría, se van a dar cuenta. Lo que yo no quiero es que se equivoquen bien que lo que es B. Siempre B, para que no se equivoquen, siempre es paralelo al eje que están calculando. Por eso que cambió el B con el H con respecto, cuando calculé con respecto al eje X' o con respecto al eje Y'. ¿Mm? Por ejemplo, yo podría hecho un poquito más difícil que lo que se hace con mayor frecuencia. Haber calculado, como calculé en la primera parte, el centro de gravedad de la figura, y calcular el momento de inercia con respecto a ese X' y Y', pero ubicado en el centro de gravedad de la figura. Entonces, todo lo demás hubiera sido igual, sino que las distancias D hubieran sido desde el centro de gravedad de esto al centro de gravedad de la figura, que va a estar ubicado más o menos por acá, ¿los tíos se acuerdan antes? Entonces los D iban a ser más chiquitos. ¿Se entiende? Que es lo que se utiliza en general. Sino que yo lo puse afuera para que me quede más prolijo el cálculo, el ejemplo en realidad. Esto Steiner se utiliza muchísimo, tienen que aprender bien porque se usa para todo. Para todo. Resistencia lo usan todos los días, lo tienen que hacer así taquito. Igual que la primera parte cuando aplicamos el cálculo del centro de gravedad, momento de inercia. Fíjense en esto. Acá tenemos una viga, puede ser, o puede ser también una columna. Pero imaginen que es una viga, que está formada por dos perfiles normales T, doble T en este caso, de 240. 240 quiere decir que es 240 milímetros de altura. Y así lo encontramos en las tablas. Y que están unidas por dos chapas. Fíjense, una chapa que tiene 180 milímetros de largo y tiene un espesor de 13,1 milímetros. Y la chapa de abajo es, y ambos perfiles están separados a 125 milímetros. Fíjense, el eje es simétrica la pieza, entonces el eje X, Y de toda la pieza está en el centro de gravedad. Ahí está el centro de gravedad, no hace falta ni calcularlo. Entonces, para yo calcular el momento de inercia de esta pieza respecto al eje X, ¿qué les parece? ¿Qué tendría que hacer? Pero antes que nada, les quiero mostrar los datos. Fíjense que era un perfil 240. Yo me voy a la tabla de perfiles y
Y fíjense en cómo en la tabla de perfil tengo todas las propiedades de ese perfil. Fíjense en la altura, 240 de milímetros. ¿Cuánto mide B? Ustedes se fijan acá. ¿Qué es el espesor? T. Y fíjense, está el área, está el peso del perfil y está el momento de inercia de cada una. Con respecto al eje X y respecto al eje Y de cada perfil. ¿Lo ven? Y eso los da, no tienen que calcularlo. Tengo el módulo resistente, que ya vamos a ver la semana que viene, a eso, y qué es lo que son el radio de giro, eso que está acá. Pero fíjense en esto. Yo tengo como dato acá el momento de inercia respecto al eje X. Vamos respecto al eje X. El momento de inercia respecto al eje X vale 4.250. Bueno, acá no lo puedo hacer. Pero fíjense en esto. Ya me pide calcular con respecto al baricentro de la figura total. Esa figura total está compuesta por dos perfiles doble T y dos chapas. ¿Cómo calcularía el momento de inercia de toda la figura respecto al eje baricentro? O sea, este eje X que está figurando ahí. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué les parece? ¿Cuántas piezas tengo primero? Para armar la tablita que hicimos antes. 4. 4 piezas. Tengo 2 perfiles doble T y tengo 2 chapas. Donde ¿cuánto vale B para cada chapa? Mismo. ¿Cuánto vale B? 125. No, de la chapa. Ah. 180. 180. ¿Y H? 13,1. Perfecto. 125 es la distancia de los perfiles, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, como es simétrico, con que yo calcule el momento de inercia de uno de los rectángulos que compone la chapa, donde B va a valer 180 o en centímetros, 18 centímetros, ¿estamos? Y de 1,3 de altura, centímetros, pasemos centímetros si quieren. Y fíjense, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad de la chapa rectangular? Justo al medio, ¿no es cierto? Sí. Ahí. Entonces, mi distancia D va a ser desde el centro de esa chapa al eje X. Como este perfil tenía 2,40 de alto, o sea, 24 centímetros, la mitad va a ser, hasta el costadito va a ser de 12. 12 más la mitad del espesor de la chapa, más 1,3. ¿Lo ven? Esa va a ser la distancia D. La distancia D va a ser desde el centro, a ver, vamos a buscar otra cosita. La pluma. Va a ser desde el centro, de ahí, hasta acá. Esa va a ser la distancia D. Esa distancia va a ser igual a ¿qué? Bueno, lo pongamos en milímetros si quieren. Va a ser la mitad, perdón. La mitad va a ser 120. Uy, qué feo. Más, ¿qué? La mitad de 13,1. O le voy a poner 13,1 dividido 2. Esa va a ser la distancia D respecto al eje X. ¿De quién? De la chapa. Como son las dos simétricas, están a la misma altura, yo puedo calcular una sola y multiplico por 2. ¿Estamos? Bien, pero aquí iba yo. ¿Cómo calcularíamos el momento de inercia total? El momento de inercia total, el IX, vamos a poner prima, si quieren, esto vamos a poner prima, con respecto al eje baricéntrico, va a ser igual a ¿quién? Fíjense que tenemos dos perfiles iguales. A dos momentos de inercia respecto al eje X, ¿de quién? De los perfiles. ¿Qué vale cuánto? 4.250. Ya lo tengo el valor. 4.250. Más, estoy sacando solo el perfil por ahora, ¿no? Vamos haciendo el corchete. Más, ¿quién? El área del perfil, estoy multiplicando todo por 2, ¿no? Todo entero así. Más el área de perfil, lo vamos a sacar a la tabla de perfiles, sabemos que vale 40,1 por la distancia al cuadrado. La distancia que separa ¿quién? Vamos primero al perfil, ¿no? ¿Dónde está el eje X del perfil? Es 0, exactamente. Porque el eje del perfil X pasa por ahí, pasa por el mismo eje que estoy calculando. Entonces, este término, ¿qué pasa con el término este? Se va, es 0. Bien, esto hemos calculado acá son los perfiles.
Acá estoy haciendo el formulito, puede ser con la tablita, ¿no? Más. Vamos a trabajar ahora con quién nos está faltando. Lo voy a dejar acá arriba. Bueno, continúa acá arriba. Bien, esto hemos calculado acá son los perfiles. Acá estoy haciendo el formulito, puede ser con la tablita, ¿no? Más. Vamos a trabajar ahora con quién nos está faltando. Lo voy a dejar acá arriba. Bueno, continúa acá arriba. ¿Me está faltando quién ahora? Las chapas, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo las chapas? Como son un rectángulo, ¿qué puede ser? ¿B cuánto vale? 180. 180. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, lo tenía que pasar centímetros. Bueno, vamos a hacer 180. Bueno, lo ponen en centímetros. La base vale 18. Por B al cubo. ¿B cuánto vale? 1,3 al cubo. 1,3. Sobre 12. Más el área. Bueno, la área que va a ser igual no la pongo. 18 por 1,3. Por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? La distancia es la que calculamos acá. Desde el centro de esa figura al eje que estoy calculando. Que va a ser igual a ¿qué? A los 12 centímetros más la mitad de 13,1. Esa es el D. Ahora, como la de arriba y la de abajo son iguales, todo esto lo multiplico por ¿cuánto? Por 2. Y ahí yo calculé cuánto es el momento de inercia de toda la figura con respecto al eje X. Yo todo multipliqué por 2 porque de ambos lados es simétrico. Si la chapa de abajo hubiera sido distinta a la de arriba, tendría que haber hecho más la chapa de abajo, todo lo mismo que hice con respecto a ese X. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Se entiende? Y si tuviera que calcular con respecto al eje Y, ¿qué pasa con Lo mismo, solo que miran la costal. respecto al eje Y, ¿qué va a pasar? Empecemos con el perfil. Bueno, son dos iguales, entonces lo puedo multiplicar por 2. Eso no está. Vamos al perfil. ¿Qué voy a tener? El momento de inercia del perfil con respecto al eje Y. Me voy acá, busco eje Y, vale 2,21. Más que el área del perfil. ¿Cuánto era? 46,1. ¿Por quién? Por la distancia al cuadrado que hay desde el eje Y del perfil baricéntrico al eje Y que yo quiero calcular. ¿Cuánto es? Desde el centro del perfil hasta ahí. ¿Cuánto vale eso? $125 medio. Sobre Es dos. la mitad de 125. 125. Bueno, pasándolo en centímetros sería 12,5. dividido 2. No, 12,5 es total. Yo necesito la mitad, ¿no? Este pedacito. 6,25. 6,25. Exacto. Yo necesito la distancia que hay entre ambos ejes elevado al cuadrado. Listo. Ya calculé ¿quién? Este es del perfil. ¿Qué me falta ahora? Más los rectángulos, ¿no? Más 2. Son iguales, entonces le pongo por 2. En este caso. Así calculo uno solo. ¿Cuánto vale B en la chapa? 13,1. Exacto. O 1,31 centímetros. H, ¿cuánto vale en la chapa? 18. 18 elevado al cubo dividido 12. Esto lo estoy aplicando porque es un rectángulo, ¿no? Más el área de ese rectángulo por la distancia al cuadrado. ¿Quién es D? D es la distancia entre los dos ejes Y de la figura. Entre el que yo quiero calcular, que es este, y el de la figura rectangular. ¿Cuánto vale la distancia? ¿De dónde, profe? Disculpe. Entre los dos ejes Y. La distancia que hay entre los dos ejes Y. ¿De quién? Del rectángulo y de la figura total, al que yo quiero calcular. Yo quiero calcular con respecto a este eje. Este. Estoy calculando todo con respecto al eje Y ahora, ¿no? Con este. ¿Por dónde pasa el eje Y del rectángulo? Pasa también por ahí. Entonces, ¿cuánto vale el segundo término? 0. 0 también. Fíjense en que antes se anulaba la primera parte, ahora se anula la segunda. Y así calculo el momento de inercia de todas las figuras respecto al eje Y, aplicando a Steiner.
¿Se entiende? Tienen que practicar. Sí, se entiende. ¿Mm? Sí, profe. Bueno, y la tablita esta están para... Yo le voy a subir un ejercicio para que hagamos. Bien, ¿han quedado dudas, chicos? ¿Cómo estamos? Hoy hemos ido más rápido. No, todo es 10. No entendí. Al menos yo Lo entendí. entendí bien, yo también, profe. Más o menos, Profe, profe. A Ejercicio. ver, dígame que profe, tiene dudas. entonces todos los momentos de inercia se miden, todos los que están tabulados, digamos, se miden con respecto al centro de gravedad. O sea, siempre Claro, con los respecto que al están centro de gravedad. tabulados están calculados con respecto al centro de gravedad de la figurita. O sea que en el doble T está ahí justo al medio, en el centro de gravedad de la figura. Los datos que vos tenés acá están respecto al centro de gravedad de esa figura. Sino que vos cuando aplicás, tenés que calcular con respecto a un eje que no coincide con esto, vas a tener que aplicar a Steiner, que es lo que hicimos antes nosotros acá. ¿Estamos? Porque el centro de gravedad de cada perfil de acá pasaba por acá, en realidad, ¿no? Ahí. Este es el de acá, y el de acá pasaba acá. Y de cada chapa pasaba donde es el centro de acá y el de acá. Pero lo que me pedía el ejercicio es calcular de todas las figuras respecto al eje XY paricéntrico de la figura que pasa por el centro. ¿Estamos? Entonces eso me obligó a aplicar a Steiner a mí. Y ahí aparecen las distancias D que están elevadas al cuadrado. ¿Estamos? ¿Contesta la pregunta eso o no? Sí, sí. ¿Sí? Profe, lo que yo no entendí fue por qué se cancelaba el área. El área porque la distancia era 0. Recién. Fíjate, con respecto al eje Y, en el caso de los perfiles, la distancia es, estamos respecto al eje Y, ¿no? Y es este. La distancia D es esta, en el caso de los perfiles. Vamos a las chapas. El eje Y, el eje, sí. Con respecto al eje Y, la distancia, ¿cuánta es la distancia que hay del rectángulo al eje que estamos calculando? Fíjate, el rectángulo pasa por ahí, y el que estamos calculando es ese. Entonces, ¿la distancia cuánto es? No hay distancia, es 0. ¿Lo veo o no? Sí, profe. Fíjate los ejes de cada baricentro y cada figura. Porque cada formulita que aplicamos o lo que sacamos de las tablas es respecto al eje baricéntrico de esa figura. O de los perfiles o el rectángulo. Cuando hacemos B por H curso de 12 es el momento de inercia respecto al baricéntrico de esa figura. ¿Estamos? Entonces, cuando multiplicamos la distancia, eso cuando ustedes practiquen se va a dar cuenta. Si coinciden, se anula el término más rápido. Va solamente el momento de inercia. Eso con la práctica se da cuenta que, como un ejercicio que parece complejo, a veces en 3 cálculos se calcula, es rápido. Esto se aplica muchísimo, chicos. Ya lo voy a subir práctico para que hagamos. La semana que viene vamos a completar el tema este de inercia y vamos a hacer ejercicios. Bien. Profe. Bien. ¿Vamos a tener clase el jueves? El jueves sí, sino que el jueves pasado no pude. No tuve Bien. tiempo, le avisé a Coso que les avisar, no sé si le avisó. Sí, sí, nos avisó. ¿No? Que no llegue. Bien. Profe, yo pregunta. tengo una duda. ¿Vio Sí. la fórmula que hay para encontrar el centro de gravedad con integrales? Con integrales. Sí. Sí. Bueno, vio que es dividido por una integral que sería el área. Sí. Si yo paso el área multiplicando simplemente la formulita esa que es otra integral, ¿me daría ya el momento de inercia para una figura irregular? Tendría que verlo a la fórmula, porque puntualmente, para cada fórmula que están acá, de inercia que vos sacaste, por ejemplo, las figuras que yo les mostré antes, los momentos de inercia, cada una de estas, para cada una tiene una demostración distinta. Pero parte todo de la demostración, si se acuerdan, creo que era el momento de inercia. Creo que comienzan así y están trabajando con áreas infinitesimales. El momento de inercia siempre es el área, acá es como es escrito, área por la distancia al cuadrado. Donde el área definen como una integral, me parece que así estás trabajando, ¿no es cierto? A eso te referías. Claro, claro. Como una integral en realidad. Con respecto en función de eso. Va a ver, que depende según lo que esté calculando. Si es respecto a un rectángulo. Voy a volver de vuelta. Está bueno. Ahorita. Si es respecto a un rectángulo, si es un círculo o un triángulo, fíjate que la demostración es parecida, pero no es igual. Va a depender por cada paso particular eso. No, sí, claro, esa fórmula se debe calcular por la definición de las integrales. Sí. Pero yo lo que voy es que está como dividida por el área, y esa área si pasa multiplicando me quedaría como el momento nomás de inercia, que es la masa por la distancia. Es el cuadrado. Sí.
Claro. Por definición te queda el área por distancia al cuadrado. Siempre queda eso. Sí, vos estás hablando de la demostración. Está bien. Bien. De hoy, nada, chicos, ¿quedó dudas? Profe, Nada. disculpe. Sí. ¿Este PowerPoint está en el campus? Ya se lo subo. Perfecto. Terminamos y lo sacamos. Tienen que volver ya a la clase. Profe. A ver, esperen que voy a parar la...